Seguiremos hablando hoy del imperio llamado Tahuantinsuyo, o sea, las cuatro partes del mundo, o sea, el imperio de los incas. Como se ha dicho hace algunos días, el centro de aquel imperio era la legendaria ciudad del Cusco. Cusco quiere decir la venganza será terrible. No, el ombligo del mundo. El ombligo del mundo. El ombligo del mundo, en quechua. Bien. Hablaremos de algunos aspectos interesantes de la organización que no fueron tratados en el imperio. Todo el trabajo, Rolón, de organización y de dirección del imperio estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo, como todos sabemos, encabezaba el Inca, el capo. 4 altos funcionarios componían ese organismo supremo, que era administrativo, político, judicial. Allí no había Montesquieu que tallase. Cada uno de los funcionarios estaba encargado de una parte del imperio, el norte, el sur, el este y el oeste. Una de las mayores dificultades que encontraban estos funcionarios era la multiplicidad de dialectos que se hablaban en el imperio. Según las crónicas españolas, no se contaban menos de 700. Y este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para que se comunicaran los distintos pueblos que integraban el imperio, era necesario para dirigir la economía que aquellos pueblos no se fueran modificando, no se modificaran lo menos posible. Los incas llevaban a cabo unos censos muy precisos que servían para la distribución de las riquezas por todo el imperio, una minuciosa distribución. También para tener información, para saquear, no sé. Tal exactitud exigía una cierta inmovilidad. Si usted hace un censo, Rolón, y la gente se empieza a mudar, bueno, no sirve de mucho. Entonces estaba prohibido redondamente a los indios de cada pueblo circular fuera de su circunscripción, salvo alguna autorización especial. Si vos nacías en una región, bueno, tenías que vivir ahí, salvo que te hicieras amigo del comisario. Vigilar el cumplimiento de esta medida era fácil. Trataba de vigilar si alguno cambiaba de barrio. Pero era fácil por lo siguiente, bastaba observar los vestidos, porque eran distintos en cada región. Los del norte de Cusco llevaban un turbante negro, los de Cajamarca, allí donde estaba Atahualpa, llevaban una vincha. Los cañaris, una corona de madera. Es decir, cada uno tenía pilcha según la región. Y por cierto, no podía pilcharse de otro modo. Los que vigilaban el cumplimiento de estas disposiciones, vigilando la rima entre la pilcha y la geografía, eran los temidos tucu y dicuc, que quiere decir, como bien sabemos, el que lo ve todo, o sea, los vigilados. Los tipos que veían si había alguno con pilcha de otro barrio, se llamaban, insisto, tucu y dicuc. Entre aquellos 700 dialectos aparecían 3 lenguas, que los españoles calificaron de generales y que eran dominantes en el apogeo del imperio. El quechua, el aymara o aymara y el uru. Este último, el uru, ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles. El quechua y el aymara son lenguas muy notables en relación con su carácter aglutinante. Con una sola palabra, Rolón, hacen posible expresar toda una frase. Uno tiende a desconfiar de esa clase de lenguas, pero esta lo conseguía mediante una raíz y componentes. Fíjese. Por ejemplo, la raíz ali, que significa planta en aymara, de esa raíz venían 82 voces y frases, incluso adjetivadas, como ser esta, ser una planta en bello crecimiento. Esto se conseguía con una sola palabra. O cubrirse un objeto de vegetación, se podía expresar con una palabra. ¿Y por qué? Incluso eran palabras de pocas sílabas, 5 a lo sumo. Y esto debemos acordarnos del idioma analítico de Wilkins, que trabajaba de ese modo, con un sonido para lo general y otros sonidos en dirección a lo particular. La primera letra o la primera sílaba del idioma de Wilkins era un concepto general, y conforme uno avanzaba palabra adelante, se iban desprendiendo sonidos que particularizaban cada vez más. Esto, dicho así, parece funcionar, pero jamás nadie habló ese idioma, el idioma de Wilkins.
Bueno, el Aymara sí. Algunos audaces filólogos han dicho que el Aymara es la lengua madre, aquella lengua perfecta de la que habla Humberto Eco y de la que han hablado muchísimo. En general, se pensaba, los que hablaron de una lengua original, primigenia, siempre pensaron que era el hebreo, ¿no? El idioma que hablaba Adán. Esta lengua, algunos decían que no era el hebreo, sino una lengua que se había perdido en aquel episodio de la construcción de la torre filológica de Babel. Bueno, qué sé yo. Otros trataron también de construir ellos mismos una lengua perfecta, si es que no la había. Ahí está el esperanto y todo. De eso hablamos no hace mucho también. Entre ellos figura Wilkins. Bueno. El caso es que algunos piensan que Aymara es la lengua de Adán. O sea que Adán no hablaba hebreo, sino el Aymara. Pero demos otros detalles respecto a esta lengua, ¿no? La formación de las palabras en quechua es lógica y es simple. Por ejemplo, Kai expresa la abstracción y Runa significa el hombre. Entonces, humanidad se dice Runa Kai. El hombre más la abstracción, humanidad. Psiqui indica el hábito e ilium el alimento. Glotón se dirá entonces iliusiqui. Parece funcional esta lengua, la lengua analítica. También son frecuentes las onomatopeyas. Es un idioma rico en voces que vienen del supuesto sonido que hacen los objetos a los que se alude. El inglés tiene mucho de eso también, ¿no? Por eso se entienden tan fácilmente los ingleses y los quechuas. Bueno, en quechua estornudo se dice achicuni. Bebé se dice guagua, como sabemos todos los que escuchamos canciones del norte, le llora la guagua debajo del agua. Sufrimiento se expresa por una lamentación a la U. U quiere decir algo espantoso en quechua. En Aymara ciertos pájaros tienen por nombre la imitación de su canto. Cochichi se llama un pájaro que hace justamente cochichi. Debe ser un pájaro muy extraño. Como el venteveo, ¿no? También otro pájaro se llama leque-leque. Me parece japonés, leque-leque. Bueno, vamos a contar algunas cuestiones acerca de la medicina. Al parecer fue un aspecto que el imperio incaico pudo desarrollar muchísimo. Las prácticas médicas consistían en una serie de procedimientos empíricos mezclados naturalmente, como ocurre todavía, con ritos mágicos. En general, los encargados de estas prácticas, atención, los médicos, eran hombres marcados por un signo irrecusable, la ceguera. Los médicos del imperio eran ciegos. Y si no eran ciegos, eran inválidos o tenían alguna deformidad. Existían algunos grupos entre los cuales por ahí no hacían falta estas desgracias, ¿no? Tipos que conocían las propiedades curativas de las plantas y que transmitían su secreto de padres a hijos. Pero en general los médicos eran ciegos. El más célebre de los pueblos en los que abundaban sabios, conocedores de las propiedades curativas de las plantas, fue el pueblo de los Coliaguaguas. Esto debe estar mal. Bueno, un pueblo del nordeste, que acá dice Coliaguayas, al nordeste del lago Titicaca, que parece que proveía de curanderos a la corte del Inca. Los mejores curanderos venían de allí, al nordeste del lago Titicaca. Luchaban contra algunas enfermedades específicas de América que parece que causaban estragos. La verruga y la uta, una enfermedad que hacía exclamar esa misma palabra al que la contrae. La uta era una especie de lepra que corroía el rostro y exigía la extirpación de las partes contaminadas, sobre todo la nariz, ¿no? Así que había muchas mutilaciones. Existían remedios para todos los males, ineficaces desde luego, pero existían remedios
para todos los males. Ahí tiene usted la farmacopea vegetal, que luego debió ser la más importante, ¿no? La coca era aquello a lo que más se recurría. También se utilizaban algunos animales como remedio. El cuerno del pájaro mosca, que era una especie de colibrí, era usado contra la epilepsia, sin ningún éxito. La carne fresca de vicuña se usaba contra los males de la vista, y el caldo de un cóndor joven se usaba contra la locura, Rolón. Mire usted. Nada de psicoanalistas. Caldo de cóndor joven y adiós. Señora, ¿está loca? Caldo de cóndor joven y adiós locura. Señor loco, tómese un caldito. Tómese un caldito y entre en el mundo maravilloso de la cordura. Fantástico. Bien. Otros productos que se utilizaban eran, por ejemplo, los orines, disculpen ustedes, ¿no? Eran muy usadas las aguas menores en medicina. Toda la familia guardaba en un recipiente este líquido amoniacal, no monacal, amoniacal, y se usaba para dar fricciones contra las jaquecas, como calmante contra los males de los dientes, lo cual nos recuerda que en Roma también se usaban los orines para lavarse los dientes. Para las mordeduras se recurría, en cambio, disculpe usted, Rolón, a los excrementos. Y para los envenenamientos, no para envenenar a otros, sino para curarse uno de un envenenamiento, se usaban cenizas de pelo ingeridas con un fermento de frutos. Una gran cantidad de medicamentos que se hallaban, por así decirlo, al alcance de la mano. Disculpe. Bien. En el Cusco, me refiero a la ciudad, ¿no? Se recurría a una enema. Un enema dado por medio de un tubo lleno de líquido, como suele ocurrir. Enema, sí. Por el cual, según dicen, soplaba el curandero. Que era también el trompetista del lugar. Para que el curandero soy yo, dice. Claro. También esto se acompañaba con oraciones, sacrificios, hechiceros. Únicamente si las medidas anteriores eran ineficaces. Ante el fracaso de un enema, lo cual era muy frecuente, se recurría a las oraciones y a los sacrificios. No del mismo modo, pero... Ya la enema es un sacrificio. Muchas veces los hechiceros procedían a transferir la enfermedad a una cosa inanimada, digamos una piedra. Por ejemplo, usted tenía una gripe y el hechicero engripaba la piedra y usted quedaba lo más chulo. Mira. Esa es medicina. ¿Qué le parece? No la porquería que tenemos hoy día. Bueno, esta operación se hacía de la siguiente forma, digo, el transmitir, el pasar el mal a una cosa inanimada. La zona donde se localizaba el dolor del paciente, pongamos por caso los omóplatos, era frotada con una prenda de vestir usada por el enfermo, digamos un calzoncillo. Luego la prenda era destruida y así se suponía que la enfermedad había pasado a la prenda. Ajá. A veces el mismo curandero lamía la parte dolorida. Mira. Tal vez era el mismo del enema, ¿no? Sí. Que hay gente que le dolía. Aunque por su condición de curandero no caía enfermo él, ¿no? Él estaba acomodado. Ahora bien, parece que los microbios discernían este detalle de que era el curandero, tenía una especie de acomodo. El problema se hacía muy complejo cuando el que caía enfermo era el Inca, porque el Inca era la representación viva, el símbolo de su pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Recuérdese que es parecida a la idea que tenían de su emperador los japoneses. Su persona era sagrada, pero además los errores cometidos por el emperador del Japón producían catástrofes. En este caso, un poco al revés, la enfermedad del Inca, como en la China,
suponía una culpa, pero una culpa del pueblo. En China suponían que la culpa era del emperador, que si el emperador se enfermaba era porque gobernaba mal. Y peor todavía, en China suponía que los terremotos venían por malos gobiernos. Imagínense, hay países que vivirían en movimiento perpetuo. De todos modos, los emperadores chinos, tan preocupados estaban por los terremotos, que alentaron a los científicos a que inventaran el sismógrafo, cosa que se hizo ya en el siglo I o en el siglo II después de Cristo. Y yo creo que alentaron a los científicos porque un terremoto denotaba un mal gobierno. Entonces había que rajar a tiempo. Sí, había que rajar a tiempo. Bueno, acá pasaba lo siguiente, digo, en el Imperio Inca. El mal que sufría el Inca entrañaba una culpa colectiva. Y para curar al Inca, toda la población se sometía a penitencia, a ayuno, a ofrendas, sacrificios, purgas, etcétera, ¿no? Estaba enfermo el Inca, pero tenías que ayunar vos. En Cusco existía un método de purificación colectivo llamado Situá. A los enfermos, a los inválidos y a los extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no podían volver hasta después que terminaran las ceremonias de curación. Entonces los habitantes, los que quedaban allí, realizaban un ayuno riguroso y que duraba 3 días. Además también se realizaban lavados, que eran muy precisos, muy profundos. Luego de esos 3 días ya purificados y hambrientos, los muchachos asistían a un rito para conjurar las enfermedades. 4 guerreros de la familia imperial salían rajando hacia los 4 puntos cardinales, y a su paso los habitantes sacudían sus vestidos, se frotaban vigorosamente el marote y consideraban que así sacaban a los malos espíritus. Bien, esto es una medicina interesante. ¿Por qué? Bueno, imagino que a usted le interesará. Como Usted fenómeno antropológico. de esa manera. Bueno, finalmente, un último aspecto. Hablemos de la ley, de justicia. La ley del Inca Rolón era implacable, naturalmente por su carácter divino. Así que su violación, la de la ley, no la del Inca, constituía un sacrilegio. Sin embargo, la legislación tomaba en cuenta la reacción del sujeto de acuerdo con la clase a la que pertenecía. Así las penas eran mucho más suaves para miembros de la nobleza. Un castigo para un miembro de la nobleza era el insulto de un juez. Vos cometías un delito y el juez te insultaba. Te decía, atorrante, compadrito, qué sé yo, y ya estaba. Pero en otras clases la cosa era más brava, a veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones, no había apelación, existían mazmorras, y muchas crónicas han descrito celdas llenas de animales salvajes, que funcionaban como una especie de ordalía, de acuerdo, parecida al juicio de Dios de la Edad Media. El acusado que se mantenía vivo por más de 48 horas en esa celda llena de bestias, era considerado inocente. Para la plebe, la pena de muerte era de aplicación corriente, generalmente por la horca o lapidación. Otro de los castigos eran un mazazo en los brazos, reclusión en cuevas donde había sapos y serpientes, estaba el látigo, etc. Los delitos contra los bienes del imperio eran los más severamente penados, ¿no? El que afanaba maíz en un campo del Inca o rompía un árbol frutal de ese mismo campo era condenado a muerte sin juicio previo. Bueno, todo esto está diciendo, lo estamos diciendo sin ningún afán despectivo, sino descriptivo, y no justifica de ningún modo los tremendos males que los conquistadores infligieron a esta raza, ¿no? Los conquistadores no examinaron el código penal de los incas y en virtud de la atrocidad de sus penas procedieron. No es así como funciona la historia, y tampoco podemos juzgar a los incas con un criterio actual. Alguna vez podríamos hablar de la tolerancia de nuestros días, que es quizá la más notable de la historia. Es decir, todas
atrocidades que todavía se siguen cometiendo, pero nunca hubo tanta tolerancia en el mundo como hoy. Bien, sí, podemos decir que la posmodernidad, incluso, ¿no?, la globalización, contienen dentro de sí la admisión de más de un criterio para ver el universo, y eso es decisivo en el pensamiento. Ya hablaremos. Ya hablaremos. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla, Rolón, sobre el imperio incaico? Y a los pueblos sojuzgados por los imperios eran esto de la época que fueren, Alejandro. Sí, así como los incas se hicieron con algunos y otros se hicieron con los incas después, y así en la historia de la humanidad. Y si usted me permite, a Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre fue tomado después por el amigo Chavero para generar... Así se llamaba el último de los gobernantes del imperio, Atahualpa Yupanqui. Ese era el nombre. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar este catálogo de las costumbres de los quechuas? Podríamos, aunque no hemos hablado de la música, podríamos hablar en días sucesivos. Vamos a ilustrar la charla con hijos de la música, que en quechua se dice huancahuá. Y los huancahuá cantan una zambita que tiene mucho que ver con la medicina de aquellas regiones, de aquellos años, y es la zamba de los indios. Aunque, desde luego, no figuran en esta zamba ni las enemas, o los enemas, ni el lamido de las partes enfermas por parte de un curandero. Es una zamba un poco cuidadosa. Está bien. Así que adelante, hijos de la música, los huancahuá, con la zamba de los hijos. Vamos a continuar la charla de ayer, cosa que nunca hicimos. Contrariamente a la costumbre de Fray Luis de León, que siempre continuaba la última charla, aunque hubieran pasado años, aquí nunca hacemos eso. Prometemos, mañana continuaremos hablando de esto y al otro día hablamos de cualquier otra cosa. A propósito, me dijo hace ya algunos años, que aquel famoso episodio en la vida de Fray Luis de León no ocurrió nunca. Lo recuerdo. Fue en Cana, Fray Luis, que era profesor, no me acuerdo dónde, y entonces, ponele que estuvo 10 años a la sombra, y cuando lo largaron, continuó con sus clases, y comenzó diciendo, decíamos ayer, entonces, a mí no me parece muy acertado, porque los alumnos no eran los mismos. Y los alumnos, con esa falta de percepción que los caracteriza, habrán creído que efectivamente ayer el tipo había estado. Yo, alumno, hubiera creído eso. No tome lo de ayer, por favor. Claro. Bueno. Y ahora me vine a enterar con mucha alegría de que ese inciso es inventado. Lo habían inventado y que nunca dijo, decíamos ayer. Y eso habla mejor de Fray Luis de León, que no va a andar 10 años preparándose una frase para decir el día de su regreso. No. O sea, gente que anda preparando frases, pues sí se muere. Aquí hemos hablado, ¿no?, de las personas que tienen por costumbre decir últimas palabras. Y contamos la historia de un señor que creo que lo escribí eso, no me acuerdo, que viéndose morir, a cada momento recitaba últimas palabras, pero después no se moría. Entonces, los sucesos cotidianos lo obligaban a decir otras palabras que pasaban a ser últimas. Entonces, rápidamente, después de cualquier inciso de orden familiar, como por ejemplo alcanzarme un poco de agua, rápidamente volvía a decir, perdono mis deudas, insto a todos a que me olviden y más bien se dediquen a hacer el bien, bueno, todas esas cosas. O sea, las palabras que tenían preparadas como últimas. Después no sé cómo se habrá muerto, pero es muy complicado el decir últimas palabras, porque por ahí uno las dice y no se muere.
y por ahí, por el contrario, uno se muere justo después de decir unas palabras que eran cualquier cosa menos últimas. Tengo que ir al baño. Por ejemplo, o estas que yo acabo de decir. Bien. Otra cosa es decir unas palabras últimas y dignas y después permanecer en el silencio absoluto durante 40 o 50 años. Bueno, ayer estuvimos hablando del Tahuantinsuyo, es decir, del imperio de los incas, de las 4 partes del mundo. Ayer hablamos, creo, de la medicina o de ciertas prohibiciones atinentes a la permanencia en cada distrito de los ciudadanos del imperio, no te podías mudar, en fin, todas esas cosas. Hoy hablaremos de los huacas. ¿Qué eran los huacas? Preguntarán desesperados los presentes de la anteúltima fila. Bueno, el culto de las huacas absorbía gran parte del tiempo entre los incas. Se llamaba huaca a cualquier objeto sagrado. Cuando uno lee las crónicas de los españoles de la conquista, el sentido de esta palabra resulta poco preciso, justamente porque quería decir muchas cosas. Mejor dicho, quería decir una sola, pero los españoles no se daban cuenta. Para los nativos del Perú, huacas podían ser los precipicios, las rocas, las quebradas, las fuentes, los ríos y hasta el lago Titicaca. Como a todo eso le llamaban huaca, los españoles no tenían forma de saber qué quería decir esta gente. De todos modos, no había muchos filólogos entre aquellas personas. Bueno, las piedras sagradas eran particularmente numerosas. Allí en Machu Picchu, en la ciudad de los Amautas, cada barrio tenía una piedra por centro religioso y muchas leyendas explicaban que aquellas piedras eran hombres que habían sido convertidos en piedras. Así como entre los indios guaraníes era muy corriente el convertirse en un pájaro o una flor, como ocurrió con Anaí o con el Xohui, entre los quechuas las metamorfosis nos conducían a ser una piedra. Quienes conferían a las huacas el carácter sagrado eran naturalmente los hechiceros. Existían muchas categorías de hechiceros, como si fueran especialidades hechiceriles. Ahí estaba el curandero, el encantador. ¿Qué tal? Soy el encantador, buenas tardes. Le presento al canchero, el encantador y el piola. ¿Cómo le van a nosotros? Los tres. Estaba también el hechicero dedicado a cuestiones de amor, que vendía hierbas destinadas a suscitar sentimientos amorosos. Bueno, todo esto que es lo que sucede en sociedades atrasadas culturalmente. Las personas, en su ignorancia, compran hierbas destinadas a atraer los sentimientos amorosos. Esto ahora nos produce estupor y no podemos creer, ¿no?, que alguna vez se hayan comprado amuletos para el amor, o se hayan hecho hacer cartas natales. Eso a nosotros que somos de sociedades cultas nos produce una sensación de estupor, pero en aquel tiempo ocurrían cosas como esa. Bien, a estos hechiceros se los creía capaces de cualquier milagro. Por ejemplo, se los creía capaces de transformarse en animales o de disociarse a sí mismos. Las diferentes partes del cuerpo de un hechicero, según se decía, podían tomar vida propia. Una mano, por ejemplo, se independizaba y empezaba una vida bien distinta a la de la otra mano, o a la del resto del hechicero. El hechicero permanecía en la capital y la mano se marchaba a provincias. Es extraordinario, ¿no? Esto ocurría incluso a veces sin que el hechicero lo sospechara. Y es porque este curioso fenómeno de la disociación y aún de la fuga de alguna de las partes del cuerpo sucedía durante el sueño. Usted se le iba a dormir y una mano se le escapaba. Me dirán, a mí mismo me ha ocurrido sin necesidad de ser un hechicero. Bueno, pero convengamos que las escapadas de nuestra mano son siempre más bien locales. Y en este caso las manos de los hechiceros
del tiguantín suyo, por ahí se escapaban lejos, donde nadie las conocía. Digo las manos y puedo decir cualquier otra parte del cuerpo también, ¿no? Bueno, para los incas, el hechicero era capaz de enviar su propia cabeza a donde lo deseara. Y si se trataba de una mujer, según el cronista Poma de Ayala, la cabeza volaba con ayuda de los cabellos, que actuaban como alas. Así volaban las cabezas femeninas, que según parece, dejaban oír un silbido que suscitaba un sentimiento de angustia. Cuando un quechua se estremecía de angustia, sabía que muy cerca pasaba volando la cabeza de una mujer. En cambio, si se trataba de la cabeza de un hombre, ante la ausencia de cabelleras adecuadas, ¿no? Porque los hombres usaban el pelo más corto, la cabeza andaba a los saltos, como zapallo en carro, haciendo un ruido seco y rítmico, llamado, como hemos visto, gracias al uso de onomatopeyas, que eran tan frecuentes en aquella lengua, según dijimos ayer, se llamaban tac-tac. Cuando usted oía tac-tac, ya sabía que la cabeza que iba volando cerca de usted era la de un hombre. Y cuando usted oía el silbido angustiante y el tac-tac al mismo tiempo, era una parejita de cabezas voladoras. Existe una leyenda que cuenta la historia de un indio llamado Quilla Capac, que sin saberlo se había casado con una hechicera. Es decir, él sabía que se había casado. Lo que no sabía es que su mujer es una hechicera. Me gustó esta astucia, discúlpenme. Claro, se había casado con una hechicera sin saberlo. Bueno, la ignorancia era de la mitad del asunto. Una noche estaba en la catrera el tipo y advirtió que a su lado estaba durmiendo solo el cuerpo de su mujer y que la cabeza no estaba. Imagínense, se pegó un susto bárbaro. Cuando se despierta en medio de la noche, mira a su mujer y ve que no está la cabeza. Lo primero que se le ocurre pensar a uno es si será su mujer. Pero bueno, no se da cuenta. No sabiendo qué hacer, no sé, el hombre se puso muy nervioso y puso una serie de mantas sobre el cuerpo de la mujer, lo ocultó. Incluso lo ocultó de su propia vista. Es probable que le diera una gran angustia ver a su mujer sin cabeza. Pero la cabeza de esta señora volvió. Claro, usted me dirá, la reacción del hombre es absolutamente inadecuada. En vez de llamar a la policía o de buscar por la casa la cabeza a ver por dónde andaba, no, tapó el cuerpo. Es decir, lástima que no está Rolón, si no él sabría explicar en qué consiste esa especie de negación de la realidad, que consiste en taparla con mantas. ¿Qué hace uno cuando quiere negar la realidad? La tapa con mantas. Siempre y cuando la realidad a negar sea del tamaño de una manta. O de una manta, ¿no? Porque si usted lo que quiere negar es la existencia del Japón, le va a costar muchísimo taparlo con una manta. Bien, usted puede tapar con una manta el mapa de Japón, pero sería una negación simbólica, que eso no es negación, discúlpenme. Pero igual, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de este tipo que se encontró a la mujer sin cabeza, apolillando al lado y para, no sé para qué, no lo sabemos finalmente, pues la tapó con una manta. Ahora bien, la cabeza de esta señora volvió. Se había ido a otro barrio a volar, ya que esta mujer era hechicera, como se ha dicho, y como no encontró su cuerpo, no supo dónde posarse, y no tuvo mejor idea que colocarse sobre la espalda del marido, que estaba ya apolillando de nuevo, ¿no? Y desde entonces este hombre se convirtió en un ser bicéfalo. Y así vivió hasta el fin de sus días, como todos nosotros, ¿no? Llevando la cabeza, quiero decir que todos vivimos hasta que no vivimos. Pero vivió llevando la cabeza de su mujer sobre la espalda, cosa que es también muy angustiante. No solo es angustiante oír cómo pasa una cabeza, aunque no sea de nuestra mujer, sino que también, y quizá más angustiante, es ser uno el portador de esa cabeza. Es muy enojoso. Sí. Se está hablando con una mina y ahí está la cabeza de su mujer. ¿Qué mina le va a dar bolilla a usted? No solamente tiene dos cabezas, sino que una de ellas es la de su mujer.
Así no hay quien se gane un amigo. Pobre, ni un amante, me tiene que mirar. Nada. Bien. Se cita también la historia de un habitante de Cusco que entró durante la noche en casa de un vecino para pedirle un remedio. Y justamente encontró un cuerpo sin cabeza tirado en el suelo. No supo de quién era, porque al vecino lo conocía de cara nomás. Al rato oyó el tac-tac característico del vuelo de la cabeza y salió rajando, imagínese, dijo, se fue. Cuando un hechicero no conseguía remediar el mal de alguna persona mediante hierbas o ungüentos, recurría a una especie de hipnosis. Se colocaba frente al enfermo, lo miraba fijamente, recitaba oraciones, lanzaba imprecaciones contra el mal, pasaba las manos por todo el cuerpo del perjudicado para tomar los ruidos malignos y finalmente sacudía violentamente las manos para desprender lo que ellos habían logrado captar, para librarse él mismo de los males que había capturado. La más terrible de las operaciones mágicas era el encantamiento. Solo tenía fines maléficos, nadie te encantaba para hacerte un bien. Comenzaba con la identificación de la víctima con un objeto que la representara, generalmente una muñeca de trapo. El objeto debía contener, ¿cómo decirlo?, pertenencias bajas de la víctima. Quiero decir, uñas o excrementos. Y no siempre es sencillo hacerse de tales pertenencias. No está bien vista la solicitud de estas emisiones humanas. Bueno, como en los ritos vudú, después de las plegarias y las conjuras, el hechicero tomaba algunas espinas, ya que no había alfileres en aquel imperio, y pinchaba el objeto. Una vez terminadas estas operaciones, el hechicero se iba, y sin volver la cabeza, en el caso de que en ese momento la llevara consigo, debía esconder la muñeca en casa de la víctima, o si no la colocaba en un lugar donde la víctima tenía por costumbre pasar. Un último detalle, los hechiceros eran los encargados de los sacrificios humanos. Hay que decir que en el imperio de los incas no se acostumbraba a hacer sacrificios humanos en grado tan intenso como en el de los aztecas, ¿no? Acerca de cuyas costumbres hemos hablado mucho, ¿no? Como en la cosmogonía de los incas no figuraba la necesidad de sangre para sostener el universo, rara vez sacrificaba. Pero cuando lo hacían, los que se encargaban de estos chanchullos eran los hechiceros. En grandes ocasiones, o mejor dicho, en grandes ocasiones también, o en casos excepcionales, o sea, en grandes ocasiones, se destinaban a la muerte a algunos muchachos. Se les dieron los más lindos, ¿no? Se los alimentaba bien, se los emborrachaba con chicha, o se los anestesiaba haciéndoles absorber dosis de coca. Después se les hacía dar 2 o 3 vueltas alrededor del huaca o ídolo elegido, y después se los estrangulaba redondamente, ¿no? Estos sacrificios humanos se realizaban, por ejemplo, cuando el Inca caía enfermo, ya hemos hablado allá de eso, ¿no? O cuando se entraba en guerra con algún pueblo poderoso. En la región de Casta, la jovencita más hermosa era elegida para ser sacrificada al dios de la fertilidad. El día indicado por los sacerdotes, los habitantes vestían de fiesta, iban cantando y bailando hacia una quebrada donde suponían que estaba el dios. El camino sobre el cual pasaba la víctima era tapizado con flores y después la jovencita se precipitaba por sí misma, se tiraba al abismo, ¿no? Hay que decir que un animal, la llama, impidió que aquella horrible práctica se hiciera frecuente. Esto está mal dicho, o mal escrito, ¿no? No fue la llama la que vino a interceder por la suerte de los elegidos para el sacrificio. En algún punto de las civilizaciones, especialmente cuando los sacrificios no están tan relacionados con la supervivencia del universo, siempre aparece más tarde o más temprano un reemplazo para el ser humano, ¿no?, sacrificado. En la antigua Roma, en los primeros años de su historia, hubo algunos sacrificios humanos que muy pronto fueron reemplazados por asesinato de muñecos. Tiraban los muñecos al tigre para que se ahogaran, ¿no? Y en casi todas las religiones,
en algún punto aparece la conveniencia de sacrificar animales. Así que no fue la llama la que hizo esfuerzo alguno para reemplazar por ella misma a las jóvenes hermosas, sino que le tocó ese destino. Los animales sustituyeron al hombre. Parece que cuando se enterraba un gran personaje, el hechicero llamaba a todos los miembros de la familia y a todos los amigos del finao para invitarlos a irse con él al más allá, con el tipo. Vos te morías, llamaban a tus amigos si alguno te quería acompañar, para no ir solo, ¿viste? Para aparecer allá, ¿viste cómo es? Vos vas, llegas solo y mira, te empiezan a cargar. Sí. Entonces, era lindo ir en patota, especialmente los personajes importantes que tenían, me imagino yo, sirvientes y empleados que se encargaban de su bienestar. Pero parece que la mayoría de las personas no querían acompañar al muerto. Bueno, incluso si aceptabas morir con tu amigo, tenías la posibilidad de elegir la forma de morir. Pero algunos, todos decían, incluso se les decía a los amigos que si ellos tenían esa amabilidad con el muerto, acompañarlo, Viracocha nada menos los iba a recibir muy bien y les iba a hacer toda clase de atenciones, iban a tener una vida estupenda de más allá. Pero supongo que ahí se les despertaría el escéptico a los quechuas. Entonces, mira si no existe Viracocha. O está ocupado. Nos morimos y vamos allá y a quién le reclamo. Como a mí me dijeron que qué Viracocha. Bueno, pasemos a otro aspecto espiritual del imperio incaico. Vamos a hablar finalmente de la música. Los instrumentos solían construirse y utilizarse casi exclusivamente para acompañar las danzas. La danza era de carácter religioso, guardaba un significado ritual para la nobleza. Parece que la familia del Inca Supremo, el Inca, bailaba en la gran plaza del Cusco, justamente en el ombligo del mundo, ¿no? Los bailarines avanzaban lenta y cadenciosamente, dando 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Entre los instrumentos estaba la flauta vertical, la quena de hueso o de caña. Venía después la flauta de pan, hecha con un tubo de caña, de madera o de arcilla yuxtapuesto. Bueno, esto está escrito por un cronista que no ha visto nunca los instrumentos del norte, ¿no? De los quechuas. Porque la flauta de pan, ¿qué es flauta de pan? La quena, el pincullo, el erque, esos son los instrumentos de viento. Dice acá, por ejemplo, cosas raras, el charango desde luego, ¿no? Pero miren qué curioso, acá dice que los cantos aparecieron compuestos en escalas pentatónicas en modo menor. Es difícil, la escala pentatónica reconozca los modos, es raro, ¿no? Escribió el Inca Garcilaso la siguiente frase, describiendo aquella música, ¿no? Uno queda confundido ante la imaginación que sabe, con medios rudimentarios, expresar con tal fuerza los grandes movimientos del alma. Esto puede aplicarse a cualquier música. Se me lo dice el tango El Choclo, llegado el caso lo puedo aceptar. Bueno, el caso es que esta música se puede oír todavía, o al menos se puede oír a músicas que son hijas o nietas de esa música. Así que mejor no seguir a este cronista en lo que tiene que decir acerca de este tema. Vamos a ver a quién dedicamos esta segunda visita, ya que ayer estuvimos también, ¿no?, al imperio de los incas. A mí me gustan los hechiceros y particularmente aquellos que tenían por costumbre dejar que su cabeza volara durante la noche. Me dirá algún poeta amante de las alegorías, particularmente de las fáciles, es decir, algún mal poeta, ¿no? Y me dirá, ¿qué otra cosa hace uno al dejar que la cabeza vuele mientras el cuerpo permanece en tierra? Dejar que la cabeza vuele es una actitud poética.
Anclas el cuerpo y palomas la cabeza, todo eso podrá decir un poeta. Otros aludirán que después de todo, si hablamos en lenguaje poético, ya que no médico, no es la cabeza el lugar del cuerpo más adecuado para ir a buscar poesía, sino más bien el corazón. Entonces dirán que no faltarían hechiceros que dejaban escapar el corazón y no la cabeza, y así. Entonces entrarán en el discurso estúpido, en la discusión estúpida. ¿Qué cosa es metáfora de qué cosa con mayor eficacia, lo que sea? Bueno, no importa. Yo se lo dedico a los hechiceros porque no está Rolón. Sí. Aparte, por respeto a los hechiceros, a mí me dan miedo los hechiceros. A mí me dan miedo, entonces yo los trato bien. Sí, por claro. ejemplo, al mismo Rolón lo trato bien. No, pero... Porque a mí me dijo un amigo de él, Piturro, Sí. me dijo que él te puede hacer un daño. Te hace daño, sí. Los psicoanalistas te pueden hacer A ver, y Rolón alguna tiene vez. varias fotos de usted. Claro, tiene muchas fotos. Y muñeco de trapo también. Y puede ser, sí. Sí. Pero Sí, puede, ¿no? Un psicoanalista hacer un daño. Sí, yo lo he visto sin cabeza caminando ¿A Rolón? No, ¿Sí? A mí me parece que puede hacer un daño. 5 años de estudio no va a poder hacer un daño. Claro. ¿A qué fue? No sé si puede hacer otra cosa que no sea un daño. Claro. Es por la envidia, ¿no? Que se hace eso. Es envidioso. ¿Él te cura, el psicoanalista cura contra la envidia? Mal de ojo, cura. Nada más. No. Contra la envidia, pero lo principal es la envidia. Sí, pero no, la envidia no lo ha resuelto todavía. A mí, por suerte, ¿quién me va a envidiar qué, no? Pero bueno. Bien, vamos a escuchar, como ilustración de esta pequeña charla, una fantasía de don Ariel Ramírez que se llama El nacimiento del charango. Y está bien, es el único instrumento que puede nacer. Ahí no es alegórico el lenguaje, sino literal. ¿Cómo nace una caña? Bueno, es figurativo. El nacimiento de una caña, en realidad no nace la caña, la quena. Digo, ¿cómo nace una quena? Bueno, qué sé yo. Sí, nace la caña, está bien. Podría llamar también la muerte de la mulita. Claro. Que es el nacimiento del charango. Pero el charango nace porque está hecho con un peludo, así que, por eso. El nacimiento del peludo hubiera sido un título mucho más exitoso. Sí. O la muerte del peludo. O la muerte del peludo. Me gustó la muerte del charango no existe. El charango no se muere. Pero el peludo sí. Pero sí nace. Me gusta. Por la envidia. Bueno. Vamos a escuchar a Ariel Ramírez en El nacimiento del charango. Adelante. La vida cotidiana en el Imperio Inca, queridos amigos, no era lo que es ahora. Hemos hablado hace poco acerca de diversas instituciones y costumbres en el Imperio Inca. Hemos estado hablando de la justicia, de las prácticas médicas, de las de la hechicería, de cuestiones religiosas, de los huacas, que eran los objetos sagrados, objetos que podía ser una piedra, un árbol, una cañada. Hemos hablado de los sacrificios, no había muchos sacrificios entre los quechuas, como sí los había entre los aztecas. Hablamos de la música, de la danza y de algunas particularidades de la lengua quechua y aymara, que algunos llaman aymará, como lo sabe cualquiera que haya leído informes, como estoy leyendo yo por suerte en estos días, de los guerreros del Alto Perú. Bueno, hemos hablado de todo eso y sin embargo seguimos tan indoctos como siempre. Hoy hablaremos de algunas costumbres concernientes a la vestimenta, a la casa y a ciertas reglamentaciones familiares y a los juegos. Nos llaman muchas personas y nos dicen cómo se vestían los quechuas. Incluso llaman tarde, llaman a las 4 de la mañana. Los atienden personas que están limpiando aquí el Café El Tortoni y que preguntan, che, ¿qué dice si vino no sé quién? Sí. Porque les cuesta creer que alguien llame a las 4 de la mañana para preguntar cómo se vestían los quechuas. En la meseta andina, vestirse era una necesidad. Mientras que en la costa y en la selva oriental, la ropa respondía únicamente, es decir, era necesaria también, naturalmente, pero menos.
cubría, quiero decir, solo ciertas partes del cuerpo, que no quisiera nombrar. Sin embargo, la moralidad no tenía nada que ver en esta cuestión. La desnudez degradaba, pero no ofendía. Fíjese cómo es esto. Por ejemplo, los soberanos de los pueblos enemigos vencidos y hechos prisioneros eran transportados enteramente desnudos en medio de manifestaciones triunfales del vencedor. Gritaban todos, y el rey vencido venía ahí, ¿no? Desnudo. Para los súbditos del Inca había una reglamentación estricta en materia de indumentaria. No te podías poner lo que querías. Tenías que vestirte conforme a derecho. Por ejemplo, el día de su casorio, el hombre recibía 2 trajes de lana de llama, tomados de los depósitos públicos. Uno para los días de trabajo, otro para los días de fiesta. Y conservaba los 2 trajes hasta gastarlos por completo. El corte y el color eran uniformes para cada sexo. Los hombres usaban una especie de pantalón, el guara, y una camisa sin mangas, kushma o unku. Las mujeres usaban una túnica blanca rodeada por un cinturón, abierta en el costado, dejando ver las gambardelas para facilitar la marcha. Se utilizaban también unas sandalias, las usiutas, que eran del tata, cuyo largo debía ser inferior al del pie. O sea, la usiuta tiene que ser más chica que la pata. ¿Por qué? Porque los dedos en falsa escuadra, de este modo, pueden agarrarse a las pendientes de las asperezas del suelo. Te tiene que dejar salir los dedos para que vos te puedas agarrar, un efecto muy interesante para ascender o incluso para descender, para no caerse. Incluso hay las modernas fábricas de calzado deportivo fabrican usiutas de 3 tiras. Sí. Si vos calzás el 43 tenés que llevar 40 para que te queden los dedos afuera. Se utilizaban estas sandalias. Ahora bien, estaba prohibido modificar la vestimenta. Solo se podía hacerlo teniendo una autorización especial de los superiores jerárquicos. Si a vos te regalaban un par de botas, porque eras amigo, suponete, de los españoles, es señal que ya habían llegado los españoles y que ya había desaparecido el imperio, de manera entonces te las podías poner tranquilamente. El nacimiento de un niño implicaba toda una serie de reglamentos. Estaba todo reglamentado, ¿no? Todo regulado. Por ejemplo, hasta la edad de 3 meses, los brazos del bebé debían permanecer envueltos en unas mantillas para endurecer los brazos. No me pregunte cómo creían que se producía este endurecimiento. El reglamento prohibía a quien quiere que fuese, tanto sea el padre, el tío, tomar el chico en brazos. No podías levantar al pibe en brazos, porque decían, eso lo tornaba indefectiblemente llorón y exigente. Entonces, si a vos te sorprendías con un pibe en brazos, te sancionaban severamente. No sé si a vos y al pibe. Según las crónicas, la madre tenía derecho a ofrecerle el pecho por solo 3 veces al pibe. No sé si por 3 veces en la vida, si por 3 veces al día, o por 3 veces por semana, para irlo acostumbrando. El deseo de los incas era que desde su nacimiento el súbdito del imperio estuviera ligado por una reglamentación minuciosa, de la cual no se libraría jamás y a la que estaría habituado. Es decir, que algunas de estas reglas tenían el solo efecto, el solo propósito de que uno se acostumbrara a las reglas. Suponte que a vos te obligan a estar parado todos los días 1 hora contra un palo. No es que esto produzca ningún beneficio para la marcha del imperio, solo que te acostumbra a cumplir las reglas. Y muchas de las reglas de los regímenes autoritarios o escolares tienen ese solo sentido. Cuando el chico llegaba a los 7 años de edad, pobre, se lo sometía a una ceremonia muy importante. Se le daba un nombre. Antes
de los 7 años uno no se llamaba de ninguna manera. Se le cortaban los pelos y las uñas, y eran conservados cabellos y uñas, con precaución para evitar que un tercero tratara de adquirir influencia sobre el niño, porque ya se sabe que aquel que posee una parte tan íntima de nosotros, como un pedazo de pelo, un pedazo de uña, pues puede hacernos un daño. O al menos eso se creía en esas épocas en que no había asomado como en esta la ilustración general, y donde ya nadie cree en que se le pueda hacer un daño a una persona. Por suerte vivimos en una época razonable. Ahora bien, el nombre que se le daba al chico a los 7 años comprendía 2 partes. La primera era el nombre de la huaca, cualquier objeto considerado sagrado por la familia. La otra parte especificaba al individuo y se refería a una circunstancia particular. Por ejemplo, el cronista Arriaga cita el nombre de Paucar Liviac. La primera palabra designa la huaca, el objeto sagrado, Paucar. La segunda se refiere al rayo, Liviac, porque el niño fue hallado herido por las ramas de un árbol que un rayo había volado. O sea que como el nombre te lo daban a los 7 años, era casi seguro que ya en esos 7 años algo te había pasado, y ese algo lo contaban en el nombre. Otra fiesta reunía de nuevo a la familia cuando el niño llegaba a la pubertad. En ese momento, los ancianos fustigaban las piernas del muchacho con unas varillas y le recordaban sus deberes hacia sus padres y hacia sus superiores. Todo esto al mismo tiempo. O sea, hacían un recordatorio de sus obligaciones mientras lo surtían en las patas. Las muchachas también eran objeto de una ceremonia, quizá más terrible, ya que en ese momento, al llegar a la pubertad, se decidía si la minita sería encerrada o no en aquellas aclaiguasis o aquellas casas de las vírgenes del sol para pasar allí el resto de sus días. A cada una de esas ceremonias venía un enviado del gobierno y relojeaba a las minitas que llegaban a la pubertad y miraban, decidía si estaban monaglias para aquellas casas. Existía entre los incas una extraña costumbre, previa al matrimonio, llamada servinacui, o tiempo de prueba, que era como un ensayo del matrimonio, ¿no? Por así decirlo. Este ensayo permitía al muchacho darse cuenta de las aptitudes de su futura esposa, y no al revés. Es decir, el que hacía la prueba era el tipo, no la mina. Sobre lo que comprobaba la mina no dicen nada. En todo caso, se la tenía que aguantar, tal parece. Según Poma de Ayala, la chica debía hacer la comida, coser ropa, ayudar a los trabajos agrícolas, y agregaba el cronista. Esto permitía también a la joven... sí, parece que la chica también podía recusar a su futuro esposo, porque acá dice, podía apreciar el carácter de su pretendiente y evitar así ligar su existencia a la de un borracho o un bruto o un imbécil, agregaría yo, que son peores que los borrachos y que los brutos, con el agregado de que generalmente los imbéciles suelen ser brutos y también borrachos. Si los interesados no llegaban a un acuerdo, la chica volvía a las casas de sus padres y no sufría ningún perjuicio moral. Está bien esto. Pruebita. Prueba. Siempre sería enojoso, de todos modos, decirle a la chica, bueno, mirá, no. Y habría algunos aficionados a hacer muchas veces la prueba y declararse siempre descontentos. ¿Cómo harían para evitar este abuso, esta corruptela? No lo sé. Pero yo me imagino a muchos vivillos, dicen, no me gustó, Felito. Otra y así. El cronista Cobo explicaba que la virginidad era mirada entre los quechuas como una tara para la mujer, pues el indio consideraba que solamente quedaban vírgenes las que no habían sabido hacerse amar por nadie. Lo cual es cierto. Arriaga cita el caso de un marido que le reprochaba a su mujer no haber tenido antes
amantes, digo antes del matrimonio. La ceremonia del casamiento era puramente administrativa, no había ninguna solemnidad religiosa. Caía un inspector, un chancho, que representaba al Inca Supremo, el único Inca, no había Inca Supremo e Inca subordinado, representaba al Inca. Iba a cualquier localidad en una fecha determinada, ponía a los jóvenes y a las chicas en 2 filas, cara a cara, y preguntaba cuáles eran los que estaban de acuerdo en casarse, hubieran convenido o no el tiempo de prueba. Muchas veces quedaban algunos sin novia. Entonces el inspector los invitaba uno por uno a elegir una niña, una chica, comenzando por el que tenía situación más elevada en la jerarquía administrativa, y si permanecían vacilantes, el inspector mismo decidía la unión. Dice, vos me estás gustando para casar. Y los casaba y no más. Una vez terminada la ceremonia, el marido calzaba solemnemente una sandalia, una usiuta, en el pie derecho de su mujer. Esta era la sola ceremonia nupcial. El tipo callaba una usiuta, se la ponían en el pie derecho y salían los dos Revoleando la chancla. Ahora bien, no se admitía el celibato. Estaba prohibido ser soltero. La población era factor de riqueza económica y de poderío militar, de manera que nadie podía sustraerse a su deber de proveedor de mano de obra y soldado. Así que no te hagas el gil y casate. Ahora bien, vamos a contar cómo era la casa de los súbditos del imperio. ¿A dónde se iban a vivir esos recién casados? Eran unas casas medio misias. ¿A qué nos vamos a engañar? Las puertas eran tan bajas que para entrar era necesario agacharse y a veces había que hacerlo gateando. Me refiero a entrar a la casa. Las casas no tenían ventanas y eran totalmente oscuras. Los muros estaban cubiertos de polvo y hollín. Parece que los españoles, cuando querían hacer salir de su vivienda a los nativos, golpeaban el techo de paja con un palo, con lo que caía en la pieza tanto polvo que nadie podía permanecer dentro. Cada tanto, la casa, 2 veces por año por lo menos, era visitada por el inspector, por el chancho, por el enviado del Inca, para certificar que no hubiese adornos, que no se hubiese hecho nada por embellecer esa casa. Estaba prohibido lo superfluo, lo ornamental. Entonces venía el chancho cuando veía que vos habías colgado un cuadrito o gastado un dinero en pintura, sanción. En cuanto a la higiene, la mujer lavaba los vestidos y los limpiaba con hojas picantes de cabuya, un preparado que generalmente dejaba duras las ropas rugosas. Se peinaba con un peine de espinas de cactus. Tenía muchas veces un espejo de obsidiana. Desengrasaba sus cabellos con orines y se depilaba con aplicaciones de ceniza mezclada también con orines que probablemente eran los mismos que había usado antes para lavarse la cabeza. El hombre se lavaba poco también, pero nunca se dejaba la barba, sin que yo sepa por qué he utilizado la conjunción adversativa. Los indios y el mismo Atahualpa designaban a los españoles con el término despectivo de barbudos. Bien. Y por último hablemos de algunos juegos. Ahí viene el barbudo. Entre los juegos deportivos existía la carrera, el salto, el combate simulado, el lanzamiento del ayo, una especie de disco hecho de piedra. Parece que los niños también jugaban al trompo. Ah, mire, como ahora. Como ahora. Nombremos también a la paitalia, un juego inventado por la mujer del Inca Pachacútec. La mujer del Inca inventó un juego. Parece que el jugador, de pie, hacía saltar de su vaina granos redondos de habas. Ajá.
A ver si entiendo el juego, porque yo quiero jugar. De pie hacía saltar de su vaina granos redondos de habas. Ah, apretaba la chaucha, como quien dice. Sí. Y saltaban las habas. Y saltaban las habas como escupida de músico. Sí. Y ganaba aquel cuyo grano iba más lejos y hacía más ruido al caer. Ah, sí. Ajá. Lindo. Es lindo juego. En algunas variaciones ha llegado. Yo lo he conocido. Entre los juegos de azar existían los dados. Dados de hueso o de madera. Las caras valían 1, 2, 3, 4, 5 y 20. Para cortar la escalera. Bueno, en el llamado Wairu, cada jugador marcaba los puntos obtenidos haciendo avanzar guijarros o habas en agujeros abiertos en una piedra chata. Una especie de ludo. Último detalle. El nombre de este juego, Wairu, provenía de una concubina del Inca Tupac Yupanqui, quien un día había asistido a una partida que se jugaba en la casa del emperador. La había ganado, la partida la ganó el emperador, brillantemente. Si es que se puede ser brillante ganando al ludo. Y parece que el Inca atribuyó su suerte por gentileza a la hermosa muchacha Wairu. Y decretó que el juego llevara en lo sucesivo su nombre, Wairu. Es una gran gentileza, ¿eh? Una mina te da suerte, ¿eh? Y entonces, desde ese día, pues está jugando, ponele al 7,5, por no decir a otra cosa. Sí. Sí. A lo mejor ese juego también tiene ese nombre por alguna mina. Bueno, entonces por ahí ligás y decís, usted me ha traído suerte, ¿eh? En su honor. En su honor, desde ahora este juego se va a llamar El barbudo. Ánfora de truca. La pechugona se va a llamar a partir de ahora. Siempre una señorita. Vamos a jugar vamos a hacer Bueno, esto es lo que quería contar en el día de hoy. Era aburrida la vida. Pero hágame acordar que algún día cuente algo acerca de un juego terrible que jugaban los mayas. Los mayas jugaban a la pelota. Las canchas de pelota tenían parecida a las canchas de pelota paleta. Cuando una persona como yo dice pelota, no está hablando del fútbol. La cancha de pelota, como hay en todos los pueblos, es la cancha de pelota paleta, no va a ser la cancha de ir a jugar. Bueno. Era un juego parecido, solo que sin paleta, jugaban con la mano. En realidad no era parecido. Era parecido al fútbol. No tenía frontón. No, tenía frontón, qué sé yo. No sé cómo era. Pero conjeturo que había dos equipos. En eso se parecía al fútbol. Y después, no sé, la pelota tenía que hacer algo que no sé. Pero no importa. Voy a averiguar. Bueno. Si quiere invento. Está bien. Adentro de un agujero. O que, qué sé yo, que se peleaban todos a ver quién se la llevaba al rey. Pero no sé, la verdad que no sé cómo era. Era algo parecido al fútbol, a la pelota paleta, al rugby, al pato. Sí. Al béisbol también. Claro, ¿por qué era parecido? Y porque todos estos juegos se juegan con una pelota, que es lo único que sé. Y lo sé no porque lo haya aprendido, sino porque si se llama juego de pelota, supongo que se va a jugar con una pelota. No creo que fuera una carrera de canoas. Bueno, pero usted me dirá, ¿por qué saca a colación un juego del cual no tiene idea alguna? Eso mismo le iba a preguntar, Alejandro. Y yo le diré, como si fuera necesario tener idea alguna de lo que se habla en la radio. Pero es que idea alguna tengo. Ajá. Ese juego apasionaba a los mayas. Los volvía locos. Era la cosa más importante, junto con la contabilización del tiempo, que ocurría entre los mayas. Había gente que se jugaba la vida, que se jugaba a los hijos,
y que entraba a la cancha y hacía apuestas y salía de allí sumida en la esclavitud, porque se había escoloseado a sí mismo. Que es la apuesta más grande, y en algunos casos la más pequeña, que puede hacerse, jugarse uno mismo. Casi no se hablaba de otra cosa en esas efímeras ciudades mayas. Como se ve, el mundo ha evolucionado. Aquellas sociedades primitivas, como he dicho, los quechuas creían en filtros amorosos y en esas cosas, y estos tipos se volvían locos por esa clase de juegos, que eran más importantes que la vida. Pero yo voy a hablar de la cancha de pelota de Chichén Itzá, aquella ciudad de los mayas que descubrieron por casualidad, ¿no? Era una ciudad que estaba totalmente cubierta por la vegetación. Por ahí andaban, bueno, ya vamos a hablar de eso. Andaban los chicleros, que no eran tipos que vendían chicle, sino que buscaban un árbol, el árbol del chicle. Chicle es una palabra náhuatl, no es una palabra norteamericana ni nada. Seguramente cuando se enteren de esto van a dejar de usarla los comerciantes. Pero chicle no es una palabra inglesa ni nada, es una palabra del náhuatl, que era el idioma que... No sé si del náhuatl, sí, del náhuatl. Y la palabra citl, citl, y era un árbol que segregaba una sustancia de porquería, ¿no? Pegajosa. Vamos, como un chicle. Una sustancia pegajosa. Entonces, estaban los chicleros que herían el árbol, medio lo exprimían, le sacaban un cacho de esa sustancia, y después se lo llevaban y lo mandaban a los Estados Unidos para hacer chicle. Está bárbaro, uno que se avivó antes que ellos. Claro. Bueno, después se avivaron ellos porque empezaron a hacer sintético eso, y los chicleros se quedaron con el machete en la mano, sin saber qué hacer. Iban y llevaban la sustancia y decían, no, acá ya la hacemos. Bueno, pero esos tipos fueron los que dieron cuenta de esta ciudad, que estaba tan oculta por la maleza que uno le pasaba 20 metros y no la veía. Pero de eso hablaremos otro día. Me pregunto yo a quién dedicaremos esta nueva visita que hemos hecho a nuestros queridos quechuas. Pues a los muchachos en edad de casarse, aquellos que eran puestos en fila por el inspector, aquellos que por ahí hacían un pequeño ensayo con alguna mina, a los jóvenes sometidos a rigurosísimas reglas desde la más tierna infancia, a que el pecho te lo dan 3 veces y no 4, a que el nombre te lo ponen a los 7 años y no antes, y a toda la gente que a lo largo de la historia se ha visto sometida a reglas injustas. Captar que he dicho a reglas injustas. La sumisión a reglas es, sin embargo, característica de la criatura noble. Es la criatura vulgar la que se niega a remitirse a instancias superiores. La criatura de selección, decía Ortega, necesita las reglas, necesita hacer consistir su vida en un servicio a alguna causa, para la cual debe cumplir reglas. De lo que estamos en contra, atención a esto, chicos, es de las reglas arbitrarias, injustas y degradantes, pero no de toda regla. No de toda regla. A mí no me parece mal que no me pueda operar del apéndice un auxiliar del ferrocarril Sarmiento. No me parece una regla injusta. Bien. A toda esa gente, incluso a los auxiliares del ferrocarril Sarmiento, Y a las chicas, Alejandro, que quedaron por algún gesto del ferrocarril Sarmiento también. Digo, las que quedaron por algún gesto inmortalizadas en un juego, ¿no es cierto? Su nombre dando... Claro, a todas las chicas que dieron nombre a algún juego, que son poquísimas. Sí. Son pocos los juegos que tienen nombre de chica, pero está bien. Y a las chicas que se ponen atrás cuando uno está jugando algo, Para que se paran en el alero. Que te traen suerte. Te dicen, ¿por qué no le tiraste a aquella? Bueno, a todas esas les dedicamos
esta charla. ¿Y con qué la vamos a ilustrar? Bueno, ya que hablamos de esta obligatoriedad de la indumentaria, vamos a oír a don Alberto Merlo en un estilo que lleva también el nombre de una pilcha. Poncho Castaño canta don Alberto Merlo para los que tienen frío.